Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo con ustedes esta carta a los romanos. Hoy entraremos en el capítulo 5. Hoy no estaremos transmitiendo en directo por YouTube por algunas situaciones de orden tecnológico, pero estaremos compartiendo por Facebook y por Instagram. Y más tarde pues lo colgaremos a YouTube. Primero que todo comenzaremos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que compartamos en esta tarde nos ayude a crecer y a responder mucho más como discípulos misioneros en salida, para que así logremos que nuestra iglesia y que todos nosotros encontremos el camino que es Jesús, el camino de la Pascua, el camino de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Entramos recordando que el capítulo 4 nos hablaba de la fe de Abraham, de la promesa de la descendencia y cómo la justificación viene por la fe, no por las obras, que las obras son consecuencia de sabernos justificados. Las obras se hacen por gratitud, sabiendo que la gracia se nos ha dado gratuitamente. En el capítulo 5, pues si ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, también por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale fe firme, de la fe firme brota la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizá muriera alguien. Por una persona buena quizá alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por Él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se tenía en cuenta. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, imitando la desobediencia de Adán, que figura del que había de venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundantes se ofrecerán a favor de todos el don de Dios, por el favor de un solo hombre, Jesucristo. El don no es equivalente al pecado de uno, ya que por un solo pecado vino la condena, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus
muchos pecados. En efecto, si por el delito de uno salió uno solo, reinó la muerte, con mayor razón, por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de uno todos resultarán justos. La ley entró para que se multiplicara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó, produciendo la muerte, así la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Bien, este capítulo 5 es un capítulo sumamente interesante. Como toda la palabra, está llena de luz, está llena de paz, de revelación. Pero que tenemos que entrar en ese mundo de la palabra, en el mundo bíblico, en el mundo de Pablo, cuando está predicando precisamente a los romanos. Le está predicando a unos judíos que están en Roma, una comunidad judía grande, había una comunidad muy grande, de los cuales muchos habían optado por aceptar a Jesús como Mashiach, como el Mesías. Recordemos que en ese momento de esta carta todavía no hay una comunidad cristiana formada como nosotros la entendemos o como entendemos el cristianismo. Todavía en ese momento hay un judaísmo con distintas facetas o distintos movimientos dentro del judaísmo. Están los fariseos, del cual Jesús es heredero, están los saduceos, están también los esenios, está el reducto que seguía Juan Bautista, están los seguidores de Jesús. También recordemos que en tiempo de Jesús y alrededores, muchos rabí fueron declarados mesías por sus estudiantes. Es decir, Jesús no es el único caso de declaración mesiánica. De hecho, la historia judía, cuando vamos a la historia judía, encontramos 24 hombres judíos que fueron declarados mesías entre el siglo I más o menos y algunos años anteriores, de los cuales el mismo texto del Nuevo Testamento hace mención a dos, a un tal Teudas y a un tal Judas, que ambos fueron sacrificados porque se levantaron contra Roma. Porque de hecho todos los mesías que surgían tenían como idea que tenían que liberar al pueblo de Israel del yugo romano y restituir las 12 tribus que vendrían sobre alas de águila. Es decir, sería un fenómeno esplendoroso, maravilloso. En esta situación, pues viene Jesús, que es declarado Mesías, y un gran grupo lo sigue. A la altura de esta carta, pues se le escribe a un grupo de seguidores judíos de Jesús, pero que en este momento todavía no se ve como una iglesia cristiana separada. Eso vendrá muy tardíamente, después del año 89-90, que da el concilio de Yamnia, donde los judíos expulsan a la secta cristiana, judía cristiana, de las sinagogas. Y luego, paulatinamente, eso va avanzando hasta el siglo II, inicio del siglo II, cuando se va a romper totalmente el judaísmo del cristianismo.
¿Cuándo se dio? No se sabe exactamente. Como todos los procesos se van dando paulatinamente. Lo cierto es que en este momento de la carta, los seguidores son hombres, mujeres, judíos que viven el mundo judío, pero que creen en el Mesías, que creen en Yeshua como Mesías. Entonces, mire, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que para el judío la justificación viene por un lado porque es judío y por otro lado porque se circuncida y entra al mundo pleno de Yahvé. Desde niños, antes fueron adultos jóvenes, luego son niños, ¿no? Desde al octavo día, ¿no? Pues bien, dice ahora Pablo, ahora que hemos sido justificados por la fe. Está marcando algo, pero fíjense, pasamos de un lenguaje muy jurídico anteriormente a un lenguaje más ético. La justificación en el mundo hebreo parte de la circuncisión, las leyes de la pureza y la Torá, mal traducida como ley, porque Torá significa instrucción de sabiduría o camino de sabiduría. Entonces, es por vivir, por cumplir los mandamientos, las obras de los mandamientos, cómo se justifica el hombre. Entonces Pablo ya ha enseñado que nosotros ahora, y esto es importante porque el ahora que Jesús menciona también en los evangelios, que se refiere al hoy, hoy es el ahora, por eso hoy es el día del Señor. Ahora es el tiempo de la salvación. Ese ahora, ese hoy, es el tiempo presente donde está la perenne oferta de salvación amorosa de Dios para nosotros. Hay una perenne oferta de salvación amorosa de Dios para nosotros. Entonces, aquí nos dice que hemos sido justificados por la fe. Por lo tanto, el autor, Pablo, está diciéndole a esa comunidad creyente del Mesías, o del Mashiach, como dicen, creyente de Jesucristo, que la justificación se ha dado ya. Ya somos justificados. Y que la justificación se ha dado porque creemos en Jesús. Primero, se cree en Jesús. Dice, por la fe en Él. Y por eso estamos en paz con Dios. Entonces recordemos que había una idea desde el siglo IV antes de Cristo, donde se había roto esa comunicación entre Dios y los hombres, entre Dios e Israel. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando se destruye el primer templo, hacia el siglo VI antes de Cristo, se destruye el primer templo, entonces sucede algo, los profetas se acaban. Ahí se da la deportación, 585, 86, 87 antes de Cristo. Entonces, por eso decía el salmista, estamos sin profetas, sin sacerdotes, etcétera, sin templo, ¿no? Entonces, los profetas últimos que han surgido son más que profetas, se han contaminado con el pensamiento de los pueblos que compartían a su alrededor y se han hecho más como adivinos. Ya no son los profetas de Yahvé, más buscan la adivinación. Entonces la idea es que se ha cerrado el cielo, ya no hay comunicación, por lo tanto la única comunicación que se guarda es la del libro. Por eso es alrededor del siglo VI hacia acá, o sea, del siglo VI hacia el siglo I, II, III, después de Cristo, del VI antes al I, donde empieza a recopilarse la Tanaj hebrea, o sea, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Porque como no había profetas, ahora hay que recoger la palabra, la revelación, para poder tener lo que Dios ha hablado al pueblo hebreo y que involucra a todos los pueblos también. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo hebreo ha ido guardando la palabra,
Pero esa palabra los ha llevado a creer que su justificación está en cumplirla, en no pecar. Pero recordemos que no pecar tiene otra intención distinta a la visión que nosotros tenemos de pecado, que otras veces ya he explicado. El pecado, la idea de pecado que tenemos más grecolatina, que está basada en la creencia de una mancha. Vamos por el camino cristiano, hacemos algo, entre comillas, que ofende a Dios, eso nos mancha, quedamos manchados, se dice que quedamos fuera de la gracia, quedamos desgraciados. Entonces necesitamos limpiar la mancha, pero podemos seguir el camino en la iglesia con la mancha hasta que la limpiemos. Mientras que la visión hebrea, pecado significa no dar en el blanco, es como errar el tiro. Por tanto, la visión hebrea, que era la que tenía Jesús, Jesús no tenía una visión griega, Jesús es judío, y la visión de pecado que tiene Jesús es una visión hebrea, judía. Para Jesús el pecado es: yo voy en camino recto hacia la luz, hacia la verdad, en el amor, y me sesgo de ese camino, me sesgo del amor al desamor, entro en el pecado. Y entro en el pecado porque al entrar en el desamor, entro en la muerte. Lo que dice 1 Juan 3:14 y siguientes: en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Es decir, sesgarnos del camino recto de sabiduría, sesgarnos del camino del amor, es entrar en la muerte. Por lo tanto, cuando Pablo habla de que hemos sido justificados y hemos entrado en paz con Dios, significa que esa ruptura que se creía entre Dios y los judíos y entre Dios y el mundo ha sido rota. Ahora hay una comunicación total con Dios gracias a Jesucristo. Y lo va a decir: estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, Jesucristo nos ha ganado la paz con Dios. Pero recuerden que esa paz, cuando entendemos paz, la palabra paz, la entendemos como si ya no hubiera guerra con Dios. Porque entendemos paz como una situación de no guerra, de no violencia. Recordemos que paz en el mundo hebreo, o al menos lo que se traduce por paz, es el shalom. Shalom, y de ahí está Jerusalén, Shalom. Shalom significa la plenitud de los bienes mesiánicos, de los bienes divinos. Es decir, shalom implica amor, alegría, plenitud, bondad, paz, todo ello junto. Es la llenura de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo es que nosotros hemos experimentado la llenura de Dios. Es decir, hemos experimentado que Dios nos ama cuando creíamos que Dios nos aborrecía, que éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Dice, gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Es un don admirable de Jesús. También por Él, además de esta gracia, dice, también por Él, por la fe. Otra vez lo marca, por la fe. Esto no tiene que ver porque usted, porque yo hayamos hecho actos que merezcamos, porque sean tan buenos que merezcamos la justificación. El Nuevo Testamento va a marcar profundamente esto. Por medio de la fe hemos alcanzado la gracia. Fíjense, porque regularmente el pueblo fuera de los hebreos eran pueblos desgraciados. Lo decía el mismo Talmud: el que no conoce a Dios es un desgraciado, no merece vivir. O sea, ¿cómo vivir si no conoces a Yahvé? Entonces, el pueblo entero, el mundo entero era desgraciado, o se entendía como desgraciado.
Los hebreos lo veían así, tanto que a los paganos se llamaban los perros, que solo merecían las migajas, si acaso las merecían. Y están los que están en Galilea, los samaritanos, que eran los cerdos. Solo los judíos tenían la gracia de Yahvé. Entonces dice Pablo, no, ahora la gracia nos ha alcanzado, la hemos alcanzado, pero por la fe, ¿sí? Y dice, estamos en la gracia en que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. Podemos estar esperando la manifestación de Dios. ¿Dónde se manifiesta Dios? En nosotros. No es la manifestación de Dios detrás de una roca, en un árbol. Es la manifestación de Dios en nosotros. Porque si tenemos la gracia por la fe, porque Jesucristo nos ha salvado, entonces la vida de Dios es nuestra. Por tanto, la vida de Dios se ha de manifestar a través nuestro. Y dice, no solo eso, porque viene más. Fíjense, ya van dos cosas. Por un lado, la justificación y por otro lado, la gracia. Pero dice, no solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones. Y aquí viene algo que puede ser incomprensible para el que no entiende el texto. Para cualquier persona, las tribulaciones son una desgracia, constituyen algo difícil, incluso una prueba terrible. Las tribulaciones, dice Pablo, en virtud de la justificación por la fe, es decir, de sabernos justificados por Dios, en paz con Dios, en virtud de la gracia que Dios nos ha dado, de sabernos hijos, entonces, dice, por esa razón nos gloriamos de nuestras tribulaciones. Es decir, descubro que frente al amor de Dios, frente a la salvación de Dios, cualquier tribulación no es nada, porque pasará. Mientras que la gracia de Dios, mientras que la justificación de Dios es eterna, no pasa. Si la justificación no pasa, es eterna, la gracia de Dios es eterna, entonces las tribulaciones pasan. Por lo tanto, puedo gloriarme de ellas sin problema, ¿ve? Sin ningún problema, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Es un ejercicio incluso. Sabiendo que Dios nos ama, la tribulación es un ejercicio para la paciencia. ¿Cómo pruebo la paciencia? Cuando hay que usarla. No se puede probar la paciencia cuando todo se da color de rosa. Es cuando hay tribulaciones que puedo experimentar, vivir la paciencia, porque confío en el que me ha justificado y me ha dado la gracia. Dice, pero de la paciencia sale la fe firme. Cuando nosotros tenemos paciencia ante las situaciones adversas, la fe se robustece, la fe firme. Y de la fe firme brota la esperanza. Miren toda la cadena de experiencias de vida profunda que se dan cuando creemos en la justificación, cuando le creemos a Jesús. El problema de este mundo occidental, nuestro mundo occidental, es que no le creemos a la palabra. Está tan arraigado en nosotros el sistema de creencias del mundo que no le creemos a la gracia de Dios. No le creemos al amor de Dios. No creemos que Jesús nos haya justificado ya una vez y para siempre, a pesar de que los textos lo dicen una y otra vez. Y por eso dice, y la esperanza no quedará defraudada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza que tenemos es una esperanza segura. ¿Por qué razón? Porque esa esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor. ¿Y cómo sabemos que Dios ha derramado su amor? Por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor de Dios. Y lo ha puesto en nuestros corazones. Primero, porque es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Es decir, ninguna vida
sería vida sin el Espíritu Santo. Tu vida y la mía son fruto del Espíritu Santo, son extensión del mismo Espíritu del amor de Dios. Segunda cosa, nuestra misma vida es espíritu antes que carne. Nuestra carne es una morada terrenal, como dice Pablo. Por tanto, somos espíritu y participamos del mismo Espíritu de Jesús, del mismo Espíritu de Dios. Por lo cual, en nosotros mismos está el amor de Dios. Por eso es que somos imagen y semejanza de Dios, porque somos espíritu como Dios mismo, que es espíritu. Y como Dios es amor, también nosotros somos amor. Entonces dice, cuando nosotros nos demos cuenta que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice en nuestra mente. ¿Qué significa eso? Que yo necesito creerlo. No es un rayo, muchas veces piensa que el Espíritu Santo, ahora que se acerca a Pentecostés, es un rayo que le llega a las personas y le da una fascinación terrible y unos signos. No va así. No es de esa manera. Aunque los textos hablen de que llegaron lenguas, hay que entender el lenguaje figurado que representa lo que está haciendo en el corazón y la vida de los seres humanos, de los creyentes. Son lenguas de fuego porque el fuego es signo de Dios, de la divinidad, tanto en la media luna fértil en Israel, como en Mesopotamia, como en Egipto y todos estos países. El fuego es signo de la divinidad, y no con razón es que para muchos el sol, que es fuego, lo veían como una divinidad también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que el Espíritu Santo como lenguas de fuego, el Espíritu Santo es divino, es Dios, que se posa en las personas que se abren a Él. Es decir, no es que el Espíritu Santo llega, estamos en el Espíritu Santo, y el que se abre a Él, el que permite que el Espíritu actúe en él, el que permite que el reino se dé en él, el reino del amor de Dios, entonces ese amor actúa en la persona, haciéndole hablar lenguas comprensibles a los demás, haciendo hablar un lenguaje que todos entienden, aunque haya lenguas distintas, y es la lengua del amor, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del amor, que nosotros, al abrirnos a Él y al permitirle actuar en nosotros, nos hace vivir el mismo amor con los demás. Por eso Jesús decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque cuando nos abrimos al Espíritu Santo, podemos realmente amar a los demás como Él nos ama, porque es en el mismo Espíritu de Jesús. Entonces dice, cuando todavía éramos débiles, viene otra parte muy importante, dice, cuando todavía éramos débiles. Algunos otros textos dicen, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos tendiendo, dejando la luz, dejando el amor para irnos al desamor. Es decir, cuando todavía teníamos resentimientos, cuando todavía juzgamos a los demás, cuando todavía creemos que nos han hecho daño, cuando todavía le echamos culpa a todo mundo del infortunio de la vida, cuando todavía éramos pecadores. Es decir, cuando estamos en el desamor, dice, cuando eso, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo para la fe, porque muchas veces la forma de hablar, la forma de presentar el discurso catequético o teológico, pareciera que Cristo murió por los buenos, que Cristo solo quiere a los buenos, ¿ven? Y que claro, el que experimenta el pecado, el que experimenta el desamor, el sesgarse del camino de la verdad, porque la verdad, la vida y el amor son lo mismo. Entonces el que experimenta ese sesgo del amor, que es el pecado, entonces se siente separado de Dios, que Dios no lo ama, que por eso mejor ni voy a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, los que se creen buenos se encargan de señalar a los pecadores, de levantar la mano hacia los pecadores, olvidando lo que decíamos en el capítulo 2 de Romanos: quien quiera que tú seas,
que juzga a los demás, recuerda que tú haces eso mismo que juzgas, que eres responsable de lo que juzgas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los que nos sesgamos del amor, por los que olvidamos quiénes somos. Porque cuando no amamos a los demás es porque no somos conscientes de quiénes somos. Cuando sea consciente verdaderamente que soy amor, entonces eso seré para los demás. Seré amor. Y aunque me juzguen, me condenen, me señalen, estaré viviendo lo que dice Jesús. Amaré al enemigo. Oraré por el que me persigue, por el que me juzgue, por el que nos hable mal de nosotros, por el que nos quite el habla, por todo mundo, porque lo que nos invade es el amor mismo de Dios. ¿Sí? Entonces, además dice, ¿por qué razón? Dice, porque por un inocente quizá morirá alguien. Eso lo sabemos nosotros. Por una persona buena quizá alguien se arriesga a morir. Pero ahora bien, por uno malo, por un pecador, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo no me mancho las manos con esa persona, Yo no me mancho al relacionarme con esa persona, yo no pienso mancharme. Fíjense. Y dice el texto, por una persona, ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es contundente, hermanos, hermanas. ¿Por qué razón? Cristo murió por nosotros cuando todavía, dice, somos pecadores. Cuando no tenemos ni idea. Cuando vivimos la vida, living la vida loca. Cuando estamos a la merced del miedo y de todo lo que procede del miedo. Odio, resentimiento, juicio, condena, todas esas cosas. Siendo así, es decir, Jesús no esperó que nos convirtiéramos para amarnos. Jesús no esperó que nos convirtiéramos para morir por nosotros, sino que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, con mayor razón ahora que su sangre nos ha hecho justos, esto es importantísimo, no me ha hecho justo que yo cumpla al pie de la letra las leyes. No es eso. No me ha hecho justo que yo cumpla una serie de normas. No. ¿Cuántas personas cumplen muchas normas y en su corazón están llenos de resentimiento y de odio, de desamor? ¿Ve? Sino que ahora con más razón nos hemos hecho justos por la sangre que Jesús ha derramado. Y nos libraremos por Él de la condena. Él nos ha liberado ya. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, en el primer año de teología, que comenzamos ya a dar las segundas materias de teología moral, mi profesor de teología moral, que de Dios goza ya, nos decía, no se ordenen, no permitan ordenarse presbíteros mientras no cumplan dos requisitos. Primero, que estén seguros de que Dios los ama. Y segundo, que estén seguros que Dios los ha salvado ya, que ya los ha justificado. Porque si no están seguros de eso, lo que enseñarán será otra cosa. Miedo, condena, juicio y a un Dios que no es amor. Entonces es importantísimo eso. Nunca lo he olvidado. Y eso ha influido profundamente en mi posterior trabajo de estudio, de enseñanza, etc. Entonces, saber que hemos sido liberados, dice, de la condena. Porque si siendo enemigos, ¿qué significa siendo enemigos? Cuando yo estoy en desamor, yo me he declarado enemigo de Dios, porque Dios es amor. Y esto a veces nosotros tampoco lo entendemos bien. No pasa nada, yo quiero mucho a Dios, pero yo no tolero a esa hermana. Yo soy muy católica, apostólica y romana, o apostólico y romano, pero yo no tolero a ese vecino, a ese compañero. Pues no he entendido que el desamor es la muerte.
que estar en desamor es muerte. Entonces, porque siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿sí? Reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo. Con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Claro, entonces somos salvados, somos justificados, pero en el devenir de la vida diaria seguimos siendo salvados por Cristo. Es decir, Cristo sigue orientándonos a la verdad. Diariamente Él nos orienta a la verdad, sigue salvándonos. Es decir, si ya Él nos salvó totalmente, sí. Nos justificó totalmente, sí. Pagó el pecado del mundo, sí. Pero en el hoy yo puedo otra vez sesgarme del amor. Entonces Él sigue salvándome, sigue llamándome a la verdad, a que vaya, que vuelva del desamor al amor. Es decir, que resucite. Eso es la resurrección, pasar de la muerte a la vida. Entonces dice, y esto no es todo, o sea que viene más. La gracia de Dios, la maravilla de la salvación es tan abundante, viene más. Y esto no es todo, dice, por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. ¿A qué se refiere? Por medio de Jesucristo podemos estar totalmente confiados, totalmente felices y totalmente orgullosos de la salvación que Dios realiza en nosotros, de la justificación que ya ha hecho en nosotros, del regalo de la salvación. Por eso necesitamos sabernos salvados dentro de Dios mismo. Lo que dice Gaudete et Exsultate del Papa Francisco en el numeral 51, que hemos enseñado durante mucho tiempo que Dios habita en nosotros, dentro de nosotros, en nuestros corazones, pero que es momento de enseñar que nosotros habitamos en Dios, que Él es nuestro templo santo. Es decir, que nosotros vivimos siempre dentro de Dios, porque no hay nada fuera de Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él, y todo se mantiene o se sostiene en Él. Y segunda cosa, cuando dice en el número 82 del mismo Gaudete et Exsultate, que debemos sabernos, experimentarnos, sentirnos como un ejército de perdonados. Sabernos un ejército de perdonados. ¿Por qué? Porque Él nos ha mirado con amor. Un ejército de perdonados. Entonces, después de esto, entramos en un segundo momento de este capítulo 5, cuando hace la comparación entre Adán y Cristo, que es una profundización muy grande para que una vez por todas nos demos cuenta de que hemos sido salvados y justificados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice así: así como por un hombre penetró el pecado en el mundo, ¿sí? Y por el pecado la muerte. Entonces tenemos que situarnos en el contexto del mundo hebreo. Los textos hebreos no son textos científicos, ni han pretendido nunca serlo. Porque usted dirá, bueno, es que no hay en la historia evolutiva un rasgo absoluto de que el ser humano no haya muerto nunca. Porque incluso cuando encontramos los eslabones de la evolución, prehomínidos, todos murieron. Y murieron los neandertal, y murieron los cromañones, y murieron los que dieron origen a nuestra raza. Por lo tanto, en realidad, el ser humano siempre ha muerto biológicamente. Pero ¿qué pasa? En la mentalidad hebrea, el ser humano no se ve como lo vemos nosotros, cuerpo y alma, que viene del griego. Esta es una división más aristotélica y platónica, que alma más cuerpo. En el mundo hebreo somos espíritu encarnado, una unidad. Por lo tanto, una persona puede estar viva físicamente, pero estar muerta, porque no está en Yahvé, porque no está en el amor.
Por eso cuando entendemos que por un hombre, dice, por Adamá. Adamá no es un hombre en sí mismo, es el hombre, la humanidad misma. Por un hombre que llamamos Adamá, penetró el sesgo que llevó al desamor. Es decir, la humanidad, por uno solo, porque tiene que haber uno que comenzó igual cuando entró en conciencia el humano y conscientemente decidió irse del amor, de la verdad, al desamor, y eso el mundo entero lo ha vivido. Entonces dice, por un hombre entró el pecado y con él la muerte, una vida en desamor, y esa vida en desamor trajo también muchas muertes biológicas, claro. Así también la muerte se extendió a toda la humanidad. El desamor, ante todo, se llegó a la humanidad, ya que todos pecaron. Todos los seres humanos nos hemos sesgado de la verdad, del amor. Dice, pero dice, antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Fíjense, pero como no había ley, dice, el pecado no se tenía en cuenta. Claro, es que si no hay ley, no hay pecado. Cuando hay una ley que señale los errores, entonces pueden haber errores. Si no, no hay. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. También sobre todos los que no habían pecado, imitando la desobediencia. ¿Ve? La muerte física sí había estado en todos los seres humanos. Pero el don no es como el delito. Esto es importante. ¿Cuál es el delito? El delito es apartarse del amor. Apartarse del amor, ese es el delito. Ir al desamor, que lleva a la muerte. Pero dice, ese delito no es más grande que el don. Porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundante se ofrecerán a todos el favor del don de Dios, por el favor de un solo hombre, Jesucristo. El don no es equivalente al pecado de uno. Es decir, ¿quién tiene más poder? ¿Adán o Jesucristo? ¿El primer Adán o el segundo Adán? Hablando teológicamente. El primer Adán llenó el mundo de pecado, llenó el mundo de desamor, podríamos decir. Entonces, el segundo Adán, dice, es superior. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón, por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Interesantísimo, imagínense. Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena, claro, es que ¿a qué condena se refiere? Al desamor mismo. El que entra en el desamor, el que se sesga del camino del amor, ya está condenado. Porque la condena es el mismo desamor que es muerte. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Por lo tanto, dice, ¿qué pasa? Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, el desamor, así por el acto de la justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Es decir, Jesucristo ha traído la vida, el amor, para toda la humanidad. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de uno todos resultaron justos. Todos. La ley entró para que se multiplicara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es importantísimo. Donde abundó el pecado, el error, el desamor, ha abundado la gracia, ha sobreabundado el amor. Es superior el amor al error. Por lo tanto, dice, en este sentido, todo gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? A que las comunidades creamos de verdad que Dios nos ha justificado en Cristo, nos ha salvado en Cristo y hemos de experimentarnos amados por Dios en Cristo. Y por lo tanto esto nos lleva a una vida de gracia, una vida de alegría. Y de esa manera, sabiéndonos amados, justificados, salvados,
hemos de responder con gratitud a la gratuidad de Dios. Y no al revés, que tenemos que hacer cosas para que Dios nos vea con misericordia y entonces nos ame si somos buenos y entonces nos dé la salvación. Estamos contradiciendo la misma palabra. Y lastimosamente a veces en el mismo ámbito nuestro de las comunidades estamos enseñando lo contrario a la revelación, por el desconocimiento de la totalidad de la palabra, de la totalidad de la enseñanza bíblica. ¿Qué pasa? Entonces quedémonos con esto. Si uno trajo la ruina, el error, el pecado, entonces uno solo ha traído la salvación, la gracia salvadora del amor en Cristo Jesús. Y ese es motivo de alegría. Entonces vamos a abrir ahora el espacio para preguntas y respuestas o comentarios. Veamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna idea. Mientras que pues llegan los comentarios, las preguntas, recordemos que tradicionalmente nos han enseñado así. Nos han enseñado que nosotros nos ganamos la salvación. Y recuerden que en Gaudete et Exsultate eso es explicado como una herejía, el semipelagianismo, que viene del pelagianismo, que es un voluntarismo, donde se enseñaba que nosotros por nuestra voluntad, haciendo obras, nos salvamos. Haciendo obra, alcanzamos la salvación. Y eso es una herejía. ¿Ve? Entonces muchas veces podemos creer que estamos muy bien, que tenemos una fe muy bonita y estamos en herejía. ¿Qué significa herejía? Que el conocimiento no es recto. Porque en realidad hemos sido salvados por Jesús. Y Pablo marca algo. Jesús no es más débil que Adán. Si Adán fue capaz de llevar desde él, a toda la humanidad, el pecado y la muerte, el desamor y la muerte, dice, entonces quiere decir que Jesús no puede hacer lo contrario, salvar a toda la humanidad. Es decir, que solo Jesús va a poder salvar a los que se arrepienten, solo a los que se confiesen. ¿Eso es lo que dice el texto bíblico? No, fíjense que no. Y esto es muy triste. ¿Por qué razón? Porque es cierto que la confesión es muy buena, porque es la fisicidad. El sacramento siempre es como los dedos de Dios, las manos de Dios que nos acarician y visiblemente nos garantizan lo que ya se ha dado, ¿sí? Lo que da Dios, el perdón en este caso. Pero el perdón de Dios en Cristo Jesús es mucho más fuerte que el pecado de Adán. Es decir, el segundo Adán es mayor que el primero, hasta el punto de que la salvación ha llegado al mundo entero. Por eso la buena nueva del Evangelio que hay que anunciar es: alégrate porque Dios ha enviado a Cristo que ha muerto por ti y te ha salvado. Conviértete para que vivas ya esa salvación. ¿Cómo la vives? En gratitud. ¿Cómo la vives? Viviendo aquello que Jesús nos pide. ¿Cómo se vive? Amándonos los unos a los otros, porque ahí está la dicha y la felicidad. Aquí tenemos una participación, vamos a mirar a ver qué nos dicen. Hay personas que se incomodan cuando se les dice que ya estamos salvados. Es decir, no creemos en lo que nos dice el Señor. Exactamente. ¿Por qué se incomoda? ¿Por qué nos incomodamos cuando decimos que ya estamos salvados o que somos santos? Incluso decimos, no, yo no soy santo. Somos santos, somos un pueblo santo. Por dos motivos. Por origen, porque somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, Dios es santidad. Y por herencia, porque en Cristo somos su cuerpo, santo también. Entonces, el problema está en que no le creemos al amor de Dios. No le creemos a Dios que nos ame tanto. No puede ser que nos ame tanto que sin hacer nada yo ya me perdono, que sin hacer nada ya me justifico. No puede ser.
Y eso es lo mismo que pasaba con los judíos, con Pablo. Por eso querían apedrearlo. Porque Pablo estaba enseñando eso y los judíos: no puede ser, si hay una ley y hay un Talmud que tenemos que cumplir, 613 preceptos. Y este viene a decirnos que todos somos justificados. O sea que hoy pasa lo mismo que entonces. Y hoy se sigue crucificando y apedreando cuando se enseña el camino de Jesús. El camino de la verdad. Que es el camino que se resume así: siendo aún pecadores, Dios ha derramado el amor en nuestros corazones. Ahí nos damos cuenta de la verdad, con el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que estamos salvados, que somos amados? Porque Dios ha derramado en nuestros corazones su amor. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, esta es una prueba fehaciente. Y Pablo está llamándonos entonces a que como comunidades vivamos la alegría. Porque ¿qué diferencia hay entre creerle a la palabra y no creerle? Que si no le creo, estaré en el miedo. Le creeré al mundo. O le creo a la palabra revelada o le creo al mundo. No hay más opción. Si le creo a la palabra revelada, entonces me va a embargar la alegría de saberme amado por Dios, salvado por Dios. Y fíjense, cuando encuentro eso, las mismas tribulaciones de la vida serán, en vez de ser un motivo para quejarnos, serán motivos para gloriarnos, que es lo que dice Pablo. En vez de estar quejándonos que por qué nace así, porque la pobreza, porque la enfermedad, estaremos gloriándonos, porque por encima de todo esto somos amados y amadas por Dios. Entonces, otra participación: creemos que el mal, o sea, el desamor, es mayor que el amor. Nos hemos quedado en el pasado y no evolucionamos en las relaciones, en las revelaciones del Señor, que son antiguas y presentes. ¿Por qué viene esto? Porque nosotros no hemos crecido en el estudio y la oración con la palabra de Dios. La mayoría de la gente, inclusive este servidor, crecimos con una enseñanza que venía de una tradición de catequistas, de profesores, de pronto incluso sacerdotes, que nos enseñaban desde contenidos prehechos. Pero casi nunca tuvimos el acceso a leer la palabra directamente, a escuchar esa palabra y a ver los procesos de cómo interpretar, de hacer una hermenéutica correcta de la palabra, una interpretación correcta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos al texto, nos damos cuenta que hay un montón de ideas que han estado erróneas. Y les digo una cosa: hay muchas cosas más que las creemos como ciertas y estamos totalmente errados. Totalmente errados. ¿Sí? ¿Por qué estamos totalmente errados? Porque por el desconocimiento. Entonces, por ese desconocimiento, Dios nos comprende, claro. Dios no juzga al que desconoce jamás. De hecho, Dios nos juzga. Pero sí, cuando estoy en el desconocimiento, estaré en el sufrimiento. Porque si estoy en el desconocimiento, no estoy en la verdad del amor. Si estoy en el desconocimiento, tenderé al desamor. Mi tendencia será al desamor. Por lo tanto, estaré sufriendo y comunicando sufrimiento. Por eso es tan importante el estudio bíblico. Es de suma importancia el estudio del mundo hebreo. Porque estos textos fueron, primero que todo, dirigidos a hebreos, con un pensamiento hebreo, que luego fueron traducidos al griego. Los mismos evangelios, los primeros evangelios no fueron en griego, fueron en hebreo y en arameo. Pero no hay ninguno, no hemos encontrado ninguno original en hebreo o arameo. Los que tenemos son en griego, los que se escribieron para la diáspora, los que no viven en Jerusalén. Por lo tanto, no es lo mismo entender lo que Jesús decía en su lengua nativa, en el arameo y en el hebreo, cuando se traduce luego al griego. Eso tenemos que tenerlo totalmente claros, totalmente claros. Y por eso es tan importante conocer
pero hasta el momento era muy difícil hacerlo. Hasta que en 1947, 48, se descubrieron en Qumran, cerca del Mar Muerto, los rollos que se llaman los rollos del Mar Muerto. En esos rollos se han encontrado lenguaje arameo y hebreo de la época de Jesús, de antes y de después también. Por lo tanto, hay muchísimas palabras que ahora se han podido entender en el lenguaje propio de Jesús, y muchas de las cuales no corresponden a la traducción. Ya por eso decían los italianos, cuando los franceses querían traducirle a Dante, decían traduttore traditore. El traductor es siempre un traidor, porque realmente los que traducen lo hacen para otra lengua, y para no perder el sentido verdadero del texto, tengo que conocer perfectamente las dos lenguas. Pero no solo eso, tengo que conocer el entorno de las dos lenguas. Y como la traducción de los libros sagrados son del arameo y luego del griego de hace 2000 años, traducirlos a un lenguaje actual, eso requiere de mucho cuidado y de mucha dedicación. Gracias a Dios tenemos unas Biblias muy buenas ahora, que las traducciones son muy fehacientes y que son de total confianza, como esta Biblia del Peregrino, la Biblia de Jerusalén y otras más. Bien, entonces ya estamos a punto de terminar. Dice, hay muchos documentos de la iglesia que nos hablan sobre este mensaje querigmático, mensaje de alegría, pero no los conocemos. Claro, la iglesia ha estado dando una cantidad recientemente, y sobre todo con Francisco, el Papa Francisco, una serie de documentos maravillosos que hablan del amor de Dios, ese querigma. Pero como no los conocemos, entonces es algo raro, extraño. Ojalá pues nos animemos a que, por un lado, estudiemos y oremos la palabra, y por otro lado, conozcamos los documentos de la iglesia. Creo que hay una última intervención por allí que va a darse para luego cerrar con la oración en este día. Recordemos, no nos escandalicemos. Tampoco es que la Biblia no dice la verdad. ¿Qué verdad? Recordemos que la Biblia no dice una verdad científica. Nunca se escribió para eso, sino que busca suscitar la fe. Eso es lo importante. La Biblia busca suscitar la fe. No está hablando científicamente. Por eso es un error ponernos a comparar Biblia y evolución, por ejemplo. Es un error, son dos niveles distintos. No se puede comparar los niveles de los textos. Dice, en este momento estamos en el periodo de la preparación del periodo de escucha de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en la cual podemos involucrarnos en los aportes para una nueva iglesia. Claro, prontamente ya a partir de este fin de semana estaremos anunciando y dando el material para la participación de la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana, en donde podemos participar todos y todas, los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia, con total apertura. Entonces terminamos dándole gracias por su atención, y ante todo darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor infinito, eterno e incondicional, porque a través de Jesucristo nos ha perdonado, justificado, santificado, porque nos ama eternamente y nos llama a una vida nueva, de alegría y de paz. Que podamos, como María, responder a ese don, diciéndole a Dios, en Cristo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.